Hola, esto es África 7 días, un programa semanal en el que analizamos los acontecimientos más destacados de la actualidad africana. Comenzamos con los titulares. Sudáfrica compareció ante la Corte Internacional de Justicia buscando que sus jueces instaran a Israel a poner fin a los ataques contra la población civil en Gaza. Pretoria acusó a Tel Aviv de genocidio y presentó una serie de argumentos que repasamos al inicio de esta edición. En 2023, las 10 crisis humanitarias más graves y menos mediáticas se desataron todas en el continente africano. Exploramos sus orígenes y las consecuencias de su escasa cobertura. Y finalmente nos sumergimos en la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil. Exploramos los equipos con más posibilidades de alzarse victoriosos en el torneo de fútbol más destacado del continente africano. Pero empecemos con la guerra en Gaza. Un grupo de abogados encabezado por Sudáfrica se desplazó la semana pasada a los Países Bajos para asistir a 2 días de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia, la instancia judicial más alta de las Naciones Unidas. Pretoria acusa a Israel de genocidio contra la población de Gaza. Durante más de 3 horas, los abogados sudafricanos presentaron pruebas en respaldo de la acusación, mientras que Israel argumentó que estas acusaciones no tenían fundamento. En el informe que sigue repasamos los puntos principales de la argumentación de Sudáfrica. Durante 3 horas, los abogados sudafricanos presentaron sus argumentos frente a los 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los genocidios nunca se declaran de antemano, pero este tribunal cuenta con el beneficio de las últimas 13 semanas de pruebas que demuestran de manera irrefutable un patrón de conducta e intenciones relacionadas que justifican una reclamación pausable de actos genocidas. Los abogados han argumentado la cuestión del genocidio en 3 etapas: los actos de Israel, el grupo que sería el blanco de estos actos, la intención de Israel. Han destacado que caen aproximadamente 6.000 bombas diarias sobre Gaza y que los líderes de las Naciones Unidas describen el enclave como un cementerio para niños. Los abogados han intentado demostrar que Israel está dirigiéndose a toda la población de Gaza, argumentando que después de meses de bombardeos continuos, de destruir viviendas y de cortar el suministro de agua y electricidad a toda una población, Israel no puede afirmar que simplemente está persiguiendo a los hombres de Hamás. Junto con el desplazamiento forzado, la conducta de Israel ha sido calculadamente diseñada para provocar hambre, deshidratación y hambruna generalizada. La campaña de Israel ha llevado a los habitantes de Gaza al borde de la hambruna. Un histórico 93% de la población en Gaza enfrenta niveles críticos de hambre. Los abogados sudafricanos subrayaron que el genocidio no es una cuestión de escala, sino de intención, y que no son las más de 23.000 muertes en Gaza las que convierten el drama en genocidio, sino la intención de los autores, tanto políticos como militares. Las argumentaciones de Sudáfrica y la audiencia del día siguiente, durante la cual Israel presentó su caso, fueron un primer paso antes de abordar el asunto de manera más detallada. Por ahora, Pretoria insta a los jueces a tomar medidas de urgencia ordenando a Israel que suspenda su operación militar en Gaza y que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cese de matar a la población civil, deje de causar graves heridas mentales y físicas al pueblo palestino en Gaza y no imponga condiciones de vida que puedan llevar a la destrucción física de los habitantes de la franja. Además, Sudáfrica ha condenado claramente el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre pasado en el sur de Israel. La Corte Internacional de Justicia debería emitir su fallo en las próximas semanas. Cambiamos de tema para abordar las crisis humanitarias que alcanzan un pico de intensidad y afectan especialmente a las poblaciones africanas. El 11 de enero, la organización no gubernamental CARE publicó en un informe las 10 crisis humanitarias más graves y menos mediáticas en 2023. Todas ocurrieron en el continente africano.
Incluyen países como Camerún, donde 1 de cada 6 personas necesita ayuda humanitaria, República Centroafricana, que tiene la 6ª tasa de mortalidad infantil más alta del mundo, Zambia, donde 1,35 millones de personas no tienen suficiente comida, y Burkina Faso, un país donde más de 2 millones de personas han abandonado sus hogares para huir de la violencia y donde 8,8 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Deepmala Mahla, directora humanitaria global de CARE International, nos proporcionó una explicación sobre la falta de interés en estas crisis. For example, the 10 crises, all of them in Africa, second time. Las 10 crisis, por segunda vez consecutiva desde que existe nuestro informe, están todas en África. Ahora el número total de artículos publicados sobre estas 10 crisis humanitarias, todos combinados, es casi la mitad del número de artículos que había sobre la gira mundial de Taylor Swift. Articles which were around Taylor Swift's world tour. Another example is Prince Harry's book Spare. Otro ejemplo es el libro del príncipe Harry. El número de artículos en línea sobre ese libro es 3 veces mayor en comparación con el número de todos los artículos combinados para estos 10 países que necesitan asistencia humanitaria. La atención de las personas hacia las crisis humanitarias está disminuyendo. Supongo su atención está volviéndose más corta. También escuchamos que las noticias tratan de obtener algo nuevo. Muchas de estas crisis son crónicas, han existido durante años, a veces décadas. Entonces, carecen del elemento de noticias de última hora o de tener algo nuevo. Aunque hay desencadenantes y escaladas, de alguna manera no tienen la atracción o la atención que tiene una noticia de última hora. Y creo que otra razón que he escuchado y entendemos de nuestros amigos y colegas en los medios es que viajar a África es costoso. Y eso también puede representar un desafío significativo para obtener cobertura de estas crisis. Por último, muchas de estas crisis humanitarias están en zonas de guerra o áreas con conflictos, con hostilidades activas y que son inseguras. Eso significa que la capacidad de los periodistas para acceder a esas áreas, tener esas interacciones, también está limitada. Y esa falta de exposición tiene consecuencias directas en la respuesta de la solidaridad internacional a estas crisis. En su llamado de fondos para el año 2024, la ONU subraya que África sigue siendo el epicentro de las crisis humanitarias. De los 26 países para los cuales las Naciones Unidas solicitan la movilización de 46,4 millones de dólares, más de la mitad son africanos. Las principales crisis se centran en Etiopía, Sudán y la República Democrática del Congo. El origen de estas crisis suele estar vinculado a menudo con una combinación de causas. Los conflictos, como el que estalló en Sudán, son el motor más inmediato. Sin embargo, según la ONG estadounidense International Rescue Committee, los conflictos armados y la vulnerabilidad al cambio climático son factores cada vez más convergentes en la aparición de las crisis. De los 20 países donde la ONG teme una degradación de la situación humanitaria en 2024, 11 son africanos. Hemos preguntado a Deepmala cuál es la perspectiva para 2024. Escuchemos su respuesta. Not very good. No es muy buena porque el número de personas que han sido obligadas a huir de sus hogares es de 114 millones de personas. Entonces, el número de personas que están fuera de sus hogares, lo que significa inmediatamente que necesitan alimentos, refugio, agua, higiene, educación, ese número es muy alto. El cambio climático. La crisis climática es una crisis humanitaria que amplifica la cantidad de problemas. El número de personas que no tienen suficiente comida también es muy alto, lo que significa que en 2024 todos debemos estar comprometidos, lo que significa que debemos hacer cada esfuerzo posible para estar disponibles, para poder ayudar a las personas cuando más lo necesiten. Muchos de los lugares, países, tienen una combinación de problemas, como por ejemplo Somalia. Hay sequías, inundaciones y también inseguridad. Así que diría que el 2024 es una verdadera prueba para todos nosotros como humanidad, para apoyar a los humanitarios, para apoyar a las comunidades, porque nuevamente, cuando hablamos en millones, quiero decir, Amal, cuando digo que tantos millones de personas necesitan ayuda,
A veces creo que la gente se imagina cuántos ceros. Imagining how many zeros. No es solo una estadística, no es solo una cantidad de ceros. Son personas reales, como tú, como yo, como todos nuestros espectadores, que tienen historias de esperanza, de pérdida, de desesperación. Piensan en sus hijos, piensan en reconstruir sus hogares. Entonces diría que para la humanidad es ahora o nunca. It is now or never. Pasamos ahora a otro tema para hablar de deportes. Costa de Marfil es la sede de la edición número 34 de la Copa Africana de Naciones, la competición deportiva más importante y popular en el continente africano, enfrentando a los 24 mejores equipos de la región. En el siguiente reportaje presentamos las posibilidades de éxito de los principales equipos. Fortalecimiento muscular y ejercicios cardio antes de volver al terreno. Las sesiones de entrenamiento son intensas para los elefantes. Los 27 jugadores del equipo nacional de Costa de Marfil tendrán el firme deseo de destacar a lo largo de esta Copa Africana de Naciones que se celebra en casa. No son los únicos que quieren llevarse esta Copa Africana de Naciones. Los Leones del Atlas tienen grandes ambiciones para esta edición, como favoritos indiscutibles después de su desempeño en la Copa del Mundo, en que los marroquíes llegaron a las semifinales. Nuestro objetivo es claro, queremos hacer que nuestro país se sienta orgulloso. No estamos aquí solo por nosotros, sino por todo Marruecos. Va a ser algo especial, como la Copa del Mundo, pero aún mejor. Finalistas desafortunados de la última edición, los faraones de Egipto esperan colgar su octava estrella en su camiseta. A su llegada a Costa de Marfil, Mohamed Salah, en todo caso, tiene una sonrisa. Ganadores en 2019, los zorros del desierto de Argelia tuvieron una terrible decepción en 2022, eliminados en la fase de grupos por Costa de Marfil. En esta nueva edición, todas las esperanzas están permitidas. El saque inicial de la competición se dio el sábado 13 de enero en el estadio Alassane Ouattara en la ciudad de Abiyán. Y en África 7 días seguiremos esta competición. Llegamos al final de esta edición. Gracias por estar con nosotros. Las noticias de África y del mundo continúan en 4 idiomas en France 24.